Bon dia, soc la doctora Natàlia Flores, soc metge homeòpata. Fa més de 10 anys que practico la medicina integrativa i holística amb el concepte aquest global de salut i sempre he estat molt interessada per la nutrició i en els últims anys doncs, també la veritat és que dedico part important de la meva consulta a la nutrició. En els últims 2 anys he estat fent un curs de nutrició integrativa a Nova York i realment he captat una visió molt diferent. Castellano. Vale. Pues he captado una visión muy diferente de lo que es la dietética y la nutrición tradicional. Entonces, en esta ponencia os presentaré primero una idea general de lo que es una dieta sana, aplicable a cualquier persona, no necesariamente solo a pacientes intolerantes al gluten, sino una dieta general que se puede aplicar en cualquier patología. Y los últimos minutos de la ponencia sí que explicaremos concretamente algunas características más de la dieta libre de gluten. Igualmente os quería comentar que en mi consulta la mayoría de mis pacientes hacen este tipo de dieta que os voy a presentar y es una dieta que es libre de gluten. O sea que también quería desmitificar un poco el hecho de que parece que una dieta sin gluten tiene que ser una dieta restrictiva, aburrida o que realmente estamos limitando mucho nuestra dieta. La mayoría de mis pacientes o yo misma, sin ser intolerante al gluten, pues consumo poco gluten porque la alimentación es tan variada que realmente no es necesario el abuso que yo creo que se hace en nuestra sociedad occidental, sobre todo en Europa, del gluten. En otros países asiáticos quizá pues el gluten no se utiliza tanto. ¿Cómo la poso la ponencia? ¿Es a partir de aquí ya? Vale. Vale, primer concepto, muy importante. Somos lo que comemos, ¿vale? Los alimentos que nosotros ingerimos es claramente la materia prima de nuestras células. Tan sencillo como esto. Si ingerimos alimentos que no son sanos, que están altamente procesados o que tienen productos tóxicos, pues todos estos tóxicos van a ir a nuestras células, de nuestras células a nuestros órganos, y nuestros órganos no van a funcionar correctamente. Por otro lado, en la línea también que os ha comentado el doctor Abanades, nuestras emociones y estados de ánimo dependen mucho de lo que comemos y muchas veces también lo que comemos hace que tengamos un determinado estado de ánimo. Por lo tanto, muy importante lo que nos metemos en la boca cada día, que por cierto lo hacemos 3 o 4 veces al día y por lo tanto pensar la importancia que esto tiene en nuestras células y en nuestro organismo. Las células de nuestro organismo se regeneran prácticamente todas, quizá no las cerebrales, que antes se creía que no se regeneraban nada y ahora se cree que se regeneran no a esta velocidad, pero también tienen tienen capacidad para regenerarse, pero el resto de células se regeneran en 9 meses. Esto quiere decir que si cambiamos los hábitos dietéticos y empezamos a comer sano, en 9 meses podemos tener pues, un hígado nuevo, unos riñones nuevos, un sistema linfático nuevo, con células nuevas, sanas, que nos van a hacer funcionar nuestro organismo mucho mejor. Por lo tanto, esta diapositiva es para que veáis realmente la importancia de lo que nos metemos en la boca cada día, de lo que comemos. ¿Cuáles son los nutrientes más importantes para nuestro organismo? Son el oxígeno, el agua y los alimentos, y precisamente en este orden. Sin respirar, pues no podemos estar más de 4 o 5 minutos sin respirar. Por lo tanto, algo que hacemos de forma automática, que es el respirar, no le damos importancia y realmente tiene una importancia muy vital, vital con mayúsculas. El agua, porque somos más del 65% de agua, también muy importante, y los alimentos. ¿Vale? Como os he dicho, el oxígeno es vital, respirar correctamente es esencial para nuestra salud y nuestras células y tejidos, para realizar sus funciones de forma correcta, necesitan estar bien oxigenados. Pero ¿qué pasa? Que debido al estrés y a la situación que vivimos actualmente, tenemos el diafragma bloqueado y practicamos sin darnos cuenta una respiración muy superficial que no permite realmente esta buena oxigenación de tejidos. Por lo tanto, muy importante el respirar. La hidratación, como os decía, pues nuestro organismo es prácticamente un 70% de agua y nuestro cerebro el 84% de agua.
Por lo tanto, pensar que una leve deshidratación nos puede causar pues desde una cefalea a una fatiga, a tener erupciones cutáneas, a tener apetito, cuando realmente lo que no tenemos es apetito, sino es sed, ¿vale? Por lo tanto, no olvidar la hidratación, que es algo muy importante. Y también quería destacar que la cantidad de agua necesaria, aunque la publicidad parece que nos da pues unas pautas que tienen que servir para todos, nunca es la misma, dependerá pues de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestra actividad física, de nuestro clima, si vivimos en un clima tropical o vivimos en las montañas. Entonces, no siempre todo el mundo necesita la misma cantidad de agua. Yo a veces me he encontrado en pacientes a la consulta que me dicen, no, yo bebo mucha agua, 3 litros al día. Pues quizás están encharcados porque no les es necesario para su metabolismo beber 3 litros al día. Con lo cual es muy importante, como veréis en toda la presentación y en la línea que decía el doctor Abanades, la individualización. Cada paciente es diferente y cada paciente necesita unas pautas concretas que debemos establecer después de una visita médica detallada y profunda. Los alimentos. Pues los alimentos son el tercer nutriente básico para nuestro organismo. Una dieta saludable basada en alimentos frescos, biológicos y de temporada es una buena garantía para una buena salud. Y relacionado con esto, el masticar. También es una cuestión de tiempo, porque parece que en nuestra sociedad el tiempo es algo muy importante, pero masticar y destinar el tiempo necesario a comer es realmente fundamental para que estos nutrientes que estamos ingiriendo realmente nos aprovechen y los podamos metabolizar correctamente y hagan que nuestro organismo funcione bien. Aquí he hecho nada, muy breve, 3 diapositivas, porque si hablo de proteínas, pues para que sepamos todos de qué estoy hablando. Las proteínas forman parte de la mayoría de tejidos del organismo, son esenciales para muchas reacciones bioquímicas básicas, para la síntesis de ADN y para también la estructura. Sus unidades fundamentales son los aminoácidos y, a diferencia de lo que sucede pues, con hidratos de carbono y grasas, las proteínas no tienen depósito de reserva. Por lo tanto, nos tenemos que asegurar de hacer una buena ingesta proteica porque nuestro cuerpo no tiene capacidad para almacenarlas. Los hidratos de carbono o azúcares son el principal combustible del ser humano. Con ellos, el hecho de metabolizarlos producen energía, no dejan residuo y puede ser una energía pues, mecánica, cinética, de pensamiento, a cualquier nivel. Su unidad básica son los monosacáridos y sí que se almacenan en pequeña cantidad en el hombre, pues en el hígado y en el músculo a través de lo que se llama glucógeno. Y por último, las grasas. Las grasas representan el almacén de energía. ¿Vale? El organismo movilizará las grasas solo cuando le sea necesario. Por lo tanto, si estamos haciendo una dieta desequilibrada, ingerimos más calorías de las que debemos ingerir y una cantidad de alimentos que no es la correcta, pues nuestro organismo nunca va a movilizar este almacén y por lo tanto tendremos pues obesidad o sobrepeso porque tendremos grasas acumuladas. La función de las grasas, aparte de hacer de almacén, también es vehículo de transporte de vitaminas liposolubles y también aportan unos ácidos grasos esenciales que, como veremos un poquito más adelante, son bastante importantes e indispensables para el buen funcionamiento de las membranas celulares y también para evitar procesos de inflamación a nivel celular y molecular. Y como todos sabéis, el organismo puede acumular pues, hasta kilos de grasa a nivel de depósitos a nivel subcutáneo. Vale, esta es una pirámide de alimentación que viene exportada de Estados Unidos. Es una pirámide de alimentación que para mí es muy diferente de todas las otras pirámides de alimentación que he estudiado aquí. Es muy interesante porque aporta de nuevo muchas cosas. Para empezar, todo este círculo de aquí alrededor, que es lo que nosotros llamamos alimento primario, que luego os explicaré qué es, y como veis está distribuida en vertical, a diferencia de las pirámides que tenemos aquí, que tienen como barras horizontales, y realmente con estos dibujitos y de esta forma tan simple, creo que ilustra muy bien lo que es una alimentación sana. Cuando hablamos de cereales, los cereales veis que está dibujado el cerealito entero. No como en nuestras pirámides que a veces tenemos aquí, que son las que nos enseñan a veces en la universidad, que hay una base con todo de cereales, pero no dibujan el cerealito, dibujan cajas de cornflakes, cajas de cereales, pan blanco. Este no es el cereal adecuado que debemos comer. Debemos comer cereales enteros, integrales, que ahora os explicaré cuáles son. Veis que también hay la misma proporción de cereal que de vegetal.
que de vegetales. Esto es en estado de que el paciente ya tenga un estado óptimo. Yo, por ejemplo, si a mi consulta pues viene un paciente que desea perder peso, probablemente inicialmente tomará menos grano, menos cereales del que pone aquí, y le aumentaré los vegetales y le aumentaré un poquito las proteínas. Esto es un estándar, cada paciente, como os he dicho ya antes, es un caso individual, pero veis que realmente la proporción de vegetales es bastante elevada, la de frutas también. Los aceites están representados en forma de estas bolitas que representan aceite de oliva, por lo tanto se descartan otros aceites que no son tan interesantes para la salud, y las proteínas más recomendables sería el pescado, las legumbres y los huevos. No quiere decir que no se pueda comer carne roja, yo tengo pacientes en mi consulta que consumen carne roja, pero la carne roja se tiene que tener en consideración el origen de esta carne, la cantidad, la calidad y valorarlo mucho en cada caso. Veis que el sustrato, la base de esta proteína es muy amplia de agua, ¿vale? Como os he dicho, la hidratación es súper importante. Y también todo este círculo alrededor, que es lo que llamamos alimento primario, es lo que realmente no es la fuente principal de alimentación, la comida. Realmente nuestra fuente principal de alimentación son las emociones. Y esto, como seres humanos, va innato a nosotros. O sea, comemos en función de nuestras emociones. ¿Quién no ha estado un día eufórico en un proyecto súper apasionante y se ha olvidado de comer sin apenas sensación de hambre? En cambio, cuando estamos aburridos o deprimidos, ¿qué vamos? A abrir la nevera, a ver qué encontramos, ¿no? Entonces, nuestro estado anímico y nuestras emociones condicionan mucho lo que comemos. Por lo tanto, nos podemos pasar todo el día comiendo brócoli biológico, pero si no tenemos nuestras emociones bien equilibradas, no estaremos sanos en globalidad, en totalidad. Por lo tanto, todo lo que nos nutre de forma espiritual y de forma emocional es muy importante tenerlo en cuenta, aparte, evidentemente, de la dieta. Hay muchos estudios que demuestran que el estado de salud depende mucho del estado emocional, independientemente de lo que comamos. Y un ejemplo, se hizo un estudio en 2 bebés que se alimentaban exactamente con la misma cantidad de leche y el mismo tipo de leche, 2 bebés recién nacidos idénticos. A un bebé se le hacían muchas caricias, se le arropaba, se le cogía en brazos, y al otro bebé simplemente se le daba de comer y se le dejaba pues en su camita. Y realmente el aumento de peso de los bebés fue muy distinto. El bebé que era pues más abrazado, más querido, más besado, aumentaba mucho mejor de peso, era mucho más, presentó la sonrisa social mucho antes, o sea que es como muy interesante. Como os he comentado, los cereales enteros. Los cereales enteros quiere decir que no están refinados, que conservan su cáscara. En esta cáscara hay muchos enzimas esenciales, mucha fibra, mucha proteína también. Por lo tanto, es importante que estos cereales los ingiramos de forma completa, porque si no estamos perdiendo realmente el perfil nutricional tan bueno de los cereales, lo estamos perdiendo y estamos consumiendo calorías vacías. Es cuando el hidrato de carbono, cuando los cereales son integrales, realmente tiene una absorción lenta, y esto nos beneficia porque nos proveen de una energía que es sostenida y de alta calidad. Quiere decir que no hacemos picos de altos y bajos en los niveles de insulina en sangre, con lo cual es mucho más interesante tener este tipo de energía mucho más sostenida, que nos ayuda a nuestra actividad diaria, que nos tomemos pues de golpe una bollería o una pasta que nos sube el azúcar mucho, pero al cabo de 30 minutos o 40 minutos volvemos a tener el azúcar bajo y necesitamos ingerir otra cosa porque nos notamos débiles. En cambio, este tipo de energía más sostenida nos mantiene durante más tiempo unos buenos niveles de azúcar en sangre. Ya os he dicho que era una excelente fuente nutricional, muchas enzimas, fibra dietética, vitaminas E y vitaminas del grupo B, que son esenciales para el sistema nervioso central. El arroz integral. Pues el arroz integral es uno de mis cereales favoritos. Es muy interesante, si se aprende a cocinar bien es relativamente sencillo, muy versátil, combina con todo, es muy rico también en vitamina E, en ácido linoleico y no contiene gluten, con lo cual, ahora que estamos hablando, o que hablaremos también un poquito más tarde de celiaquía, pues es un fantástico cereal para los celíacos. Y aquí veis una foto del arroz integral, un arroz integral correcto, que no sea demasiado viejo, que esté en su óptimo estado. Necesita tener algún granito de este color verde más clarito, más o menos en la proporción que está en esta fotografía. Esto indica que el arroz integral es adecuado, que no es demasiado viejo. Cuando es demasiado viejo no encontraremos granitos verdes, estará todo marroncito. O sea que cuando lo compréis, fijaros que haya granitos verdes.
¿Vale? La quinoa es otro de mis cereales favoritos, tampoco contiene gluten, por lo tanto, fantástico para los celíacos también. Es un cereal con un excelente perfil nutricional porque contiene los 8 aminoácidos esenciales, por lo tanto actúa como una proteína completa. La gente pues que es vegetariana o que come poca proteína animal, pues es un cereal fantástico que combinada con cualquier tipo de verduras, pues realmente nos da una energía también muy sostenida y muy interesante. Es originario de los Andes y los incas lo utilizaban hace más de 8.000 años y realmente a 4.000 metros de altura la quinoa les daba una energía muy sostenida pues para andar kilómetros y kilómetros diarios y os aseguro que los incas en ese momento estaban todos muy esbeltos y muy delgaditos comiendo quinoa cada día. Porque a veces los cereales también se asocian pues a aumento de peso o a engordar el hidrato de carbono, pero cuando el hidrato de carbono es el correcto y el que toca y está bien combinado con vegetales básicamente, es una excelente fuente nutricional. Aquí veis una foto de quinoa, que son pues como estas bolitas pequeñas, cuando se hierve, se transforman un poquito más transparente, queda un aro alrededor, un rodete alrededor un poco más crujiente y el centro pues más tierno y es realmente deliciosa. Alimentos fantásticos que realmente tenemos un poco olvidados. Vegetales de hoja verde, ¿vale? Súper importante. Nos faltan mucho en nuestras dietas modernas. A veces la gente me dice, no, yo tomo ensalada cada día. Le digo, ¿qué ensalada? No, pues una ensalada iceberg de estas, ¿sabéis? Pálidas, que no tienen prácticamente color verde, no tienen clorofila, no tienen nada, que parece que estén hechas en un laboratorio y envasadas en plástico que vienen, entonces, y se ponen pues de todo en la ensalada. Lo que hay menos es verde, pero es que aparte el sustrato, que es este tipo de lechuga, tampoco es realmente un vegetal de hoja verde. Los vegetales de hoja verde son también esenciales en las culturas y en la cocina asiática, muchísimas coles, muchísimas tipos distintos de acelgas, o sea, es muy importante. Una cosa también que os quería destacar es, que cuando añadimos a nuestra dieta mucho verde, de forma natural, sin esfuerzo, se desplazan otros alimentos menos saludables. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está bien nutrido, con una buena fuente nutricional y de forma natural desplazamos pues quizá azúcares u otros nutrientes que en cambio al no poner tanto verde en la dieta nos apetece más comer, por lo tanto muy interesante. Potencia también las defensas a nivel sanguíneo también y el sistema respiratorio. Los verdes en función de cada paciente en concreto, en algunos pacientes se pueden recomendar pues únicamente cocidos porque no es interesante que les tomen crudos, otros pacientes sí que los pueden comer crudos y no hay ningún problema. Y esto siempre es una evaluación individual en cada caso. Aquí tenéis unas espinacas frescas, fantásticas. Muy ricos en calcio, ¿vale? Incluso más ricos que productos lácteos. Lo que pasa es que a veces el calcio de los vegetales verdes cuesta un poquito más de absorber, pero realmente son muy ricos en calcio, en fósforo, en zinc, en magnesio, en hierro, muchas vitaminas, ácido fólico, clorofila. Siempre que se pueda es mejor orgánico, pero siempre es mejor comer verdes no orgánicos que no comerlos. Un día tuve una paciente que me dijo, no, como no pude ir a comprar los vegetales orgánicos, pues me comí una pizza. Pues le dije, hombre, pues no, no pasa nada si no son orgánicos. Si pueden ser orgánicos mejor, pero si no siempre es mejor comer verde, lavarlo bien si sabemos que no es orgánico, que no comerlo. Las frutas, bueno, las frutas son muy variadas, en función de cada tipo de fruta aportan nutrientes muy diferentes, vitaminas diferentes, pero bueno, como así en general quería destacar que tendríamos que potenciar las frutas de temporada, ¿vale? En las diferentes estaciones del año y así tenemos una nutrición un poquito variada en cuanto a las frutas, que son unos azúcares de absorción rápida, son bastante diuréticas en general, depurativas y una fuente muy importante de vitamina C. Es verdad que parece que últimamente las frutas es más interesante comerlas en ayunas o con el estómago vacío, pero esto también hace falta evaluarlo en cada paciente. Son bajas en grasas y proteínas y bueno, tienen un contenido bastante importante de agua, minerales y vitaminas. Las legumbres son muy interesantes, ¿vale? Son el pilar de la nutrición en cuanto a las proteínas a nivel vegetal.
son también muy importantes para poder alimentar de forma ecológica y sostenible a toda la población, ¿vale? Si la gente ingiriera más legumbres y quizá en algunas sociedades concretas menos carne roja, probablemente estaríamos en una situación mundial bastante más sostenible que la actual. Al tener tan buen perfil nutricional, a veces con poca cantidad por APAT, por ingesta, es suficiente. A veces hay gente que solo come legumbres un día a la semana, pero un gran plato de garbanzos, y entonces le es flatulento y le sienta mal. Es evidente. O sea, podemos comer legumbres 4 o 5 veces a la semana, pero en cantidades más moderadas. A veces queremos poner en un solo plato mucha cantidad y es lo que realmente nos hace que nos sienten mal las legumbres o coger manía a las legumbres por el tema de las flatulencias. O sea, en cada caso hay que ver la cantidad necesaria que necesita nuestro paciente y también cómo cocinarla, cómo mezclarla, pero realmente las legumbres son muy versátiles, en caliente en invierno, en ensaladas en verano, y reivindico el consumo de legumbres, ¿vale? Se comercializan en seco, contienen proteínas, hidratos de carbono y vitaminas del grupo B, ácido fólico. Muy interesante el perfil nutricional de las legumbres. Los huevos cuando son biológicos y de calidad es una excelente fuente proteica, también como todos conocéis son versátiles y fáciles de preparar. Para saber que estamos consumiendo huevos biológicos tenemos que mirar el primer número que hay como un número muy largo. Primero hay un número y luego la letra E de España y luego un código. Pues el primer número para saber que son de origen biológico es el 0, y estos huevos del número 0 sí que tienen una buena dosis bastante interesante de omega 3, ¿vale? Todos los que sean el 1 es dudable, pero a partir del 2 y del 3 realmente estos huevos no, debido a que las gallinas no comen lo que tendrían que comer de forma natural ni tampoco están al aire libre, pues no tienen un buen perfil nutricional. El pescado, bueno, hay muchas especies, es una excelente fuente proteica, también es una excelente fuente de omega 3, que ahora hablaré un poquito brevemente del omega 3, de yodo y también de vitaminas. Yo reivindico el consumo de pescado pequeño, ¿vale? Y que no sea de piscifactoría. Pescado pequeño porque los pescados grandes acostumbran a acumular bastante metales pesados, como el mercurio, y todo esto es tóxico también para nuestro organismo. Por lo tanto, ya que estamos en el Mediterráneo, pues buscamos pescado de costa, pequeñito y fresco, que es fantástico. Aceite de oliva, ¿vale? Una grasa saludable y protectora, todos lo sabemos, que un consumo moderado de aceite de oliva en crudo es fantástico para la prevención de muchas enfermedades crónicas que tenemos habitualmente en nuestro ámbito. Se recomienda un consumo moderado y diario. El omega 3, como os decía, es un ácido esencial porque nuestro organismo no puede sintetizarlo, sino lo tiene que obtener a través de la dieta. Está presente en el pescado, en pequeña cantidad en algunos frutos secos, en semillas de lino y de chía y también en los huevos y apuesto de gallinas sanas. Hoy en día el omega 3 está tomando especial importancia porque debido al estrés y toxicidad actual parece ser que muchas enfermedades crónicas tienen un sustrato inflamatorio, que es el denominador común de muchas de estas enfermedades. Y el omega 3 es un potente antioxidante y antiinflamatorio, con lo cual, debido a que es un poquito difícil obtener la cantidad que necesitamos a través de la dieta, ya que estamos sumergidos en este gran estrés, normalmente se necesita suplementación, pero esto también hace falta valorarlo en cada caso en concreto. ¿Vale? Esto es lo que os he comentado de la inflamación en las enfermedades crónicas. Por lo tanto, el omega 3 tiene un potente efecto antiinflamatorio, puede actuar como agente protector y siempre hay que valorarlo en cada caso. La vitamina D es una vitamina también muy importante, también es muy difícil obtenerla de la dieta y la sintetizamos a través de la exposición solar, básicamente, porque en la dieta es difícil obtenerla. Entonces, debido a que estamos todo el día cerrados, trabajando en lugares cerrados que no nos toca el sol y que cuando estamos al sol tenemos que ponernos crema protectora, pues debido a los problemas dermatológicos, realmente tenemos un déficit importante de vitamina D. Yo en los últimos 2 años estoy pidiendo analíticas de vitamina D a todos mis pacientes y todavía en 2 años no he encontrado a nadie que la tenga bien, la vitamina D, ¿vale? Con lo cual, muy importante, pero también la dosificación, la cantidad y cómo darla y de qué forma darla también es
se tiene que hacer de forma individualizada. Solo comentar que una de las funciones más importantes de la vitamina D es la fijación del calcio, ¿vale? Por lo tanto, para temas de prevención de osteoporosis y para el crecimiento en los niños, para muchísimas cosas, aunque tengamos un buen aporte de calcio a la dieta, si no tenemos un buen aporte paralelo de vitamina D, este calcio no se va a fijar ni se va a absorber correctamente. Si nos ponemos algún ratito al sol, por ejemplo, 10 minutitos al día o así, en horas que el sol no es muy fuerte, podemos sintetizar también un poquito de vitamina D. Sería primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Evidentemente sin notar pues nada ni que nos empezáramos a quemar ni mucho menos. Serían pues entre 7, 10 minutitos al día o 3 veces a la semana. Ya termino, ya veo que voy un poco rápida. La alimentación estacional es muy, bueno, para mí es muy lógico. La naturaleza tiene ciclos y tiene estaciones. Una alimentación que no sea estacional no será una alimentación correcta. Está claro que hay pacientes que le benefician más un alimento que otro, pero sí que en la medida que podamos debemos recomendar a nuestros pacientes productos de temporada. ¿Por qué? Porque la naturaleza está ofreciendo, o sea, ¿qué nos ofrece la naturaleza en primavera? Pues productos ligeros, frutas ligeras, depurativas. ¿Por qué? Porque acabamos de pasar todo el invierno, donde hemos hecho depósito de grasas, hemos comido quizá más legumbre o quizá una alimentación más pesada que nos ha ayudado pues a mantener un poco el calor corporal en un momento de frío, y en cambio en primavera ¿qué necesitamos? Pues aligerar todo esto, y para combatir por ejemplo un síntoma típico como es la astenia primaveral, pues necesitamos alimentos que nos den vitalidad, flexibilidad, que nos den energía. Entonces tenemos que aprovechar todas las frutas de temporada, por ejemplo de la primavera. Una cosa que también es muy importante es aprender a escuchar nuestro organismo. Si estamos entrenados para ello, nuestro organismo no se equivoca y muchas veces nos dice lo que necesita. Lo que pasa es que no acostumbramos o a tener tiempo de escucharlo, o no tenemos las herramientas necesarias para saber cómo hacerlo. Pero realmente nuestro cuerpo sabe si necesita más frío, más calor, más calma, más estrés, porque estamos muy apalancados. Entonces, si aprendemos, que es una de las cosas que también enseñamos a nuestros pacientes, a intentar escuchar el organismo y saber qué es lo que necesita. Muy importante el ejercicio físico. No os tengo que decir que desde que el hombre habita el planeta, hoy en día es el momento en que estamos más sedentarios de toda la historia. Somos mamíferos y el movimiento es intrínseco a nosotros y lo necesitamos para vivir de forma saludable. Por lo tanto, es importante que estemos físicamente activos. Esto no quiere decir ir a un gimnasio. No todo el mundo pues le va bien con su naturaleza ir al gimnasio. Se puede subir escaleras, se puede pasear, se puede ir en bici, se puede hacer jardinería todos los fines de semana, se puede hacer muchas cosas, pero tenemos que movernos, muy importante. Estar al aire libre y en contacto con la naturaleza, muy importante, al lado del mar, en un bosque, respirar, andar por la naturaleza. Playa, montaña, lo que queráis, súper importante también para oxigenarnos bien y para tener realmente un buen estado de salud. Y el ocio, claro, si no nos divertimos y no intentamos también descansar un poco, pues nuestro cuerpo también se fatiga y no podremos obtener nunca un buen estado de salud. Por lo tanto, tenemos que también reservar un tiempo en nuestra agenda para actividades de ocio y descanso. Y por último os explico lo que es el coaching nutricional. Todo esto que os acabo de explicar, este conjunto de pautas de alimentación saludable y de estilo de vida, es lo que nosotros hacemos en la clínica Omega Z y le llamamos coaching nutricional, y se trata de valorar cada individuo en concreto en función de sus características y ver cuáles son las pautas adecuadas para él, en cuanto a alimentación, en cuanto a ejercicio, en cuanto a relajación, en cuanto a todo lo que necesite, con esta visión holística e integrativa. ¿Para qué? Pues con el objetivo de conseguir un estado óptimo de salud física, mental y emocional. Vale, esta es la general y ahora os explico nada, de forma muy breve, 4 diapositivas de celiaquía. Aunque ya veis que en esta presentación que os he puesto aquí, realmente es una alimentación apta totalmente para celíacos, porque no he dicho ningún alimento que contenga gluten. Estic tocant... No cal haver de tocar o no? No, la vull posar en gran, si no sabia si la anàveu a posar vosaltres o la... Vale, perfecte. Bueno, como todos sabéis,
La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por una inflamación crónica de la parte más proximal del intestino delgado. Esto está causado por la exposición de una proteína vegetal que se llama gliadina, que está presente en algunos cereales, en la mayoría de cereales, pues como el trigo, la cebada, el centeno, el camut, la espelta. La avena parece que no, pero debido a la contaminación, que quizá los cereales de avena están puestos en el momento de procesarlos en el mismo sitio que todos estos cereales, pues por contaminación también puede contener trazas de gluten. ¿Qué pasa? Que una enzima que tenemos a nivel intestinal, que se llama glutaminasa, contacta con esta proteína, con la gliadina, hace que cambie su morfología y esto desencadena una reacción cruzada que ataca nuestro propio intestino delgado. Y esto, la consecuencia es que se inflama la mucosa del intestino y provoca que las vellosidades, que son como unos pelitos que hay que son los responsables de la absorción, se inflamen y se atrofien. Y por lo tanto pierden esta capacidad de absorción. Y esto provoca pues, que las personas que sufren celiaquía no puedan absorber correctamente los nutrientes. Esto es una foto de un microscopio donde vemos las vellosidades intestinales que están engrosadas y atrofiadas. Es un trastorno que afecta a personas que estén genéticamente predispuestas, sobre todo muchos casos se pueden diagnosticar en la infancia, pero en los últimos años se diagnostica mucho en adultos. Y también se cree cada vez más que es un diagnóstico, o sea, un trastorno subdiagnosticado, porque muchos adultos no tienen demasiados síntomas, o quizás solo tienen síntomas cutáneos, o tienen pequeñas erupciones en la piel, o picores, y realmente no sospechan que estas erupciones de la piel son por una intolerancia al gluten. Con lo cual, no todos los pacientes presentan la misma sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas más típicos? Los más típicos y que sí que se diagnostican en la infancia son los típicos niños que tienen mucha distensión abdominal, diarreas crónicas o vómitos. Hay que saber la barriga como muy distendida y muy timpánica. Pueden haber, como os he dicho, erupciones cutáneas, en caso de los niños pérdida de peso y retraso en el crecimiento, y también incluso cambios de carácter o del estado emocional. ¿Vale? Ya os he comentado, no todos los síntomas tienen que estar necesariamente en todos los individuos. Como hemos dicho, y es lo que estamos predicando en medicina integrativa, cada individuo es diferente, con lo cual cada individuo va a presentar, según tenga más afinidad o tropismo por un órgano que otro, los síntomas en la piel, o los síntomas a nivel digestivo, o los síntomas a nivel emocional, por ejemplo. Actualmente hay un número creciente de personas que se diagnostican como hipersensibles al gluten, o sea, no son totalmente intolerantes, pero sí que el hecho de tener mucho gluten en su dieta les provoca ciertas molestias, y es lo que se llama hipersensibles, ¿vale? Estos presentan síntomas variables e incluso durante periodos de tiempo pueden estar asintomáticos. Muchas veces estos pacientes, cuando les retiras el gluten de la dieta, se encuentran muy bien, y cuando se los vuelves a añadir es cuando realmente notan más síntomas o se encuentran mal. Por lo tanto, ojo con muchos de estos pacientes hipersensibles. Tratamiento, muy fácil. Evitar los alimentos que contengan gluten. ¿Cuáles son los cereales enteros que hemos hablado, integrales, que no contienen gluten? Pues el arroz integral, que ya os he explicado, el arroz salvaje, el arroz blanco, por supuesto, también, pero no lo he puesto aquí porque no sería un cereal entero. Y como os he hablado de los beneficios de los cereales enteros, pues por eso no está aquí el arroz blanco, porque es refinado. La quinoa, el trigo sarraceno, el maíz, o también en el formato de polenta, el mijo y el amaranto. ¿Vale? Estos serían los cereales que podemos consumir porque están libres de gluten. Pero como os he dicho antes, yo os acabo de contar hace un ratito una dieta saludable y es una dieta sin gluten. Por lo tanto, no hay que estigmatizar el hecho de que seamos intolerantes o hipersensibles al gluten en que somos distintos a los demás o no podemos comer como los demás. Quizás sí que no podemos comer todo exactamente, pero es que muchos de mis pacientes hacen una dieta libre de gluten sin ser intolerantes al gluten, porque realmente una dieta sana no tiene por qué obligatoriamente tener gluten en su dieta. Con lo cual, pienso que es interesante perder un poquito también esta etiqueta de celiaquía, de intolerantes al gluten, como que tengamos que hacer una dieta muy, muy distinta a los demás.
Etiquetaje, muy importante, porque yo pienso que en nuestro ámbito los productos están bastante bien etiquetados y se puede identificar de forma bastante sencilla si son libres de gluten o no. ¿Pero por qué es importante? Porque a veces podemos encontrar gluten en productos procesados que para nada nos podemos imaginar que tienen trigo o que van a tener gluten. Entonces, muy importante mirar siempre las etiquetas de cualquier producto, aunque sea un producto que pensemos que no es un cereal, pero a veces en el proceso pues de refinación o de preparación de ese alimento sí que a nivel industrial se puede añadir gluten, aunque de entrada no sea un cereal, ¿vale? Por lo tanto, ojo y mirar bien las etiquetas, ¿vale? Que ponga libre de gluten, gluten free. Entonces, ¿qué podemos ofreceros en la Clínica Omega Z en cuanto a la intolerancia al gluten? Pues podemos hacer, con este programa que os he comentado del coaching nutricional, pues os podemos ayudar a comer de forma sana, divertida, variada y saludable, sin gluten, siempre con un abordaje individual, ¿vale? Esto lo hemos repetido ya el doctor Abanades y yo unas cuantas veces, pero es que es muy importante. Para nosotros cada individuo es diferente. También daremos soporte para que toda la familia pueda comer de la misma dieta. Tampoco es normal que en una familia de 5 miembros haya una persona que sea intolerante al gluten y que se tenga que cocinar 2 veces en esa casa. Cocinando una sola vez podemos comer todos de forma saludable. No hace falta que ese niño o ese adulto coma distinto a los demás. Podemos comer todo lo mismo. Simplemente se trata de conciliar bien y dar los recursos necesarios a esa familia para que pueda cocinar una sola vez y pueda comer todo el mundo el mismo tipo de alimento. Y por otro lado, también ayudaremos a incorporar todos estos hábitos de salud que os he dicho, pues como el practicar ejercicio, el estar al aire libre, el respirar, el hidratarse, todos estos hábitos que son muy, muy importantes, al igual que lo es la alimentación, para que realmente tengamos un óptimo estado de salud. Y ahora el doctor Abanades os explicará el intestino. Muchas gracias, Natalia. Vamos un poquito más de tiempo, pero quería acabar la presentación sobre el gluten dándonos algunos datos interesantes que han salido recientemente publicados y relacionando un poquito la ciencia y dándonos algunos datos sobre lo que es la flora intestinal. Bueno, muchos no lo saben, pero tenemos 100 trillones de amigos, como dice esta imagen, en nuestros intestinos conviviendo con nosotros. Tampoco lo sabe mucha gente, pero se calcula que hay más células bacterianas en nuestro intestino y en nuestros pulmones que células humanas en todo el organismo. Es decir, que somos un organismo complejo, humanoide y bacteriano, digamos. Y la interacción entre nuestro organismo y estos huéspedes que tenemos, los probióticos, las bacterias probióticas que viven en nuestro intestino, es muy importante y cada vez se conoce más. Yo voy a dar unos breves apuntes de la relación entre esto y la celiaquía. Fijaos cómo hay del orden de trillones, millones y millones de bacterias, van cambiando desde el estómago hasta el intestino delgado y luego el grueso, diferentes bacterias, enterobacterias, bacteroides, bifidobacterias, una enorme cantidad de bacterias que viven y que de la proporción entre las bacterias amigas, que diríamos, y las bacterias que no nos son amigas, depende no solo la salud del intestino, sino que depende también nuestra salud de forma global. Ya os daré algunos datos más. Fijaos, esto es un estudio que ha salido muy recientemente publicado en ratones, en los cuales se ve cómo a los ratones que se les ha inducido ansiedad en un modelo clásico de inducción de ansiedad, son ratones a los que se les someten a una serie de pruebas para estresarlos, como nos puede pasar a nosotros en la vida real. A estos ratones, ¿qué les pasa? Pues que una vez que están estresados, se les aplica un tratamiento. ¿Y con qué? Con probióticos. Se les renueva la flora intestinal. Los ratones siguen estando estresados, pero el único cambio es que se les renueva la flora intestinal. ¿Y qué sucede con estos ratones? Pues que al introducirles la flora bacteriana nueva, mejoran de su ansiedad. Y esto es muy importante. Es decir, que hay una interacción doble entre el cerebro y el intestino. Si el cerebro está mal, el intestino estará fatal y llegarán las bacterias malas. Pero si el intestino está mal, si comemos mal, también influirá en nuestra psique y podrá alterar nuestra conciencia y podrá alterar nuestra manera de comportamiento. ¿De acuerdo? En este estudio, cuando se cortaba el nervio vago, que es este nervio que conecta el intestino, el estómago, con el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Un nervio súper importante. Cuando se les cortaba el nervio vago, este efecto no se producía. Es decir,
que el efecto que se produce por los probióticos en el intestino es enviado hacia el cerebro a través del nervio vago. Y este es uno de los mecanismos por los cuales conectamos el cerebro, la mente y el cuerpo, el cerebro y el intestino. ¿Y qué tiene que ver esto con la enfermedad celíaca? Pues imaginaos, si tenemos una enfermedad que es una inflamación del intestino por una intolerancia a una proteína de la dieta, y los probióticos, la flora bacteriana es tan importante, podemos deducir que el tratamiento con probióticos, la introducción de flora bacteriana nueva en estos pacientes podrá tener un efecto positivo. Se ha visto cómo en los pacientes con celiaquía hay lo que se llama disbiosis, es decir, un incremento de bacterias gram negativas, que es un tipo de bacterias solamente patógenas, y una reducción de las bifidobacterias, lo que llamamos probióticos, intestinales, ¿de acuerdo? Y mire, no podía ser más actual. 13 de febrero, recién salido del horno, estudio en animales, en ratones, en los cuales un modelo clásico del estudio de la enfermedad celíaca, en el cual se ve que estos ratones que son proclives genéticamente a tener la enfermedad celiaquía, ¿de acuerdo? Cuando son tratados con probióticos, mejoran y hasta prácticamente desaparecen los síntomas de la celiaquía. Y por tanto se abre un capítulo enorme y una esperanza también para el tratamiento de los pacientes celíacos, porque cada vez más hay pacientes que son celíacos, que son diagnosticados en la edad adulta, como decía la doctora Flores. ¿Por qué hasta ese momento no se ha diagnosticado? Porque hay otros factores que no solo los genéticos que están interviniendo en esta enfermedad. Y estos factores son las emociones, el estrés y la calidad de nuestra flora bacteriana. Y por tanto, esto es otra diapositiva en ese sentido, los factores estresantes se conducen desde el cerebro por el eje hipotálamo-hipofisario hasta los núcleos de la base, el hipotálamo y a las suprarrenales. Se generan un aumento de las sustancias como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, y estas sustancias, que son los mediadores del estrés, provocan una inflamación en el intestino y alteran la permeabilidad intestinal, y algunas sustancias pasan dentro de la sangre, sustancias que no tendrían que pasar y se tendrían que quedar normalmente en el intestino, y provocan una reacción en cadena inflamatoria que es la responsable de enfermedades como la colitis ulcerosa, el síndrome del colon irritable y, como no, la celiaquía. Y por aquí encontramos una avenida de tratamientos nuevos para los pacientes celíacos que está basado en el modelo que les presentaba antes, del médico responsable y el paciente responsable, con sus cambios en la dieta y el estilo de vida, y que, como decía Natalia Flores, en nuestro ámbito, en nuestra clínica, incorporaríamos una dieta gluten free personalizada para toda la familia, con un fomento de una mucosa intestinal sana, mediante suplementación natural, introducción de pre y probióticos adecuados, ¿de acuerdo? Y muy importante, en el paciente celíaco y en todas las personas, el control emocional y el estrés, porque si en mens sana, corpore sano, y si tenemos la cabeza bien amueblada y tranquila, difícilmente tendremos un intestino insano. ¿Cómo? Pues con las técnicas disponibles como la acupuntura, la homeopatía, la terapia de polaridad o, muy importante, las terapias cuerpo-mente, las terapias de relajación, tai chi, yoga, meditación. ¿De acuerdo? Esto es muy importante y esto es una nueva avenida que tenemos para el tratamiento de los enfermos celíacos y sus familias.